9:40 ha llegado la hora de la ingeniería, en particular la ingeniería hidráulica, y para eso contamos con un doctor en esta disciplina que ha hecho una investigación sobre ríos meándricos en los Estados Unidos. El doctor Ronald Gutiérrez, al que saludamos, es profesor en la Universidad Católica, en la UNI y en La Molina. Muy buenos días, doctor Gutiérrez. Muy buenos días a ustedes. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, con el mayor placer de estar aquí. Ríos meándricos, es decir, con meandros, tenemos muchos en el Perú. Yo creo que todos los ríos de la sierra tienen meandros, ¿no? Diría que más los ríos de la selva. Más los ríos de la selva. ¿Y qué decir de los ríos de la costa, o los ríos que bajan de la sierra a la costa, como el de Chancay, que, como usted sabe, ha ocasionado una gran preocupación por el estado general de los puentes en nuestro país? ¿Qué conclusiones saca de lo que hasta el momento sabemos de lo que sucedió en Chancay, pese a que no hay todavía una información oficial sobre qué es lo que ha causado este accidente? Sí, quizás habría que recordar que este puente fue construido más o menos en a inicios de la década del 50, por lo que, digamos, la información que está disponible señala, ¿verdad? El puente que está, digamos, contiguo fue construido más o menos a inicios de la década del 80. El gemelo. Sí. El gemelo, eran dos paralelos. Sí. Exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta que ese puente que lamentablemente ha colapsado fue construido con concepciones, con criterios técnicos de la época. Fue construido seguramente bajo el análisis de las condiciones de la época. Hay que entender que los ríos cambian, es decir, hay un aspecto que conocemos que llamamos la morfología, la morfodinámica de los ríos, y básicamente quiere decir cómo es que los ríos pueden cambiar en su curso. Es decir, la planimetría, el trazo que dejan los ríos puede cambiar en el tiempo. De hecho, cambia en el tiempo. ¿Se puede establecer, de hecho, una vida útil de un puente a partir justamente de esa información y de los cambios que obligarían a reemplazarlo o a reforzarlo eventualmente? Definitivamente sí. Y en el caso del puente de Chancay, ¿cuál diría usted habría sido esa vida útil? Yo no me aventuraría a dar un número preciso, pero podría decir sí esto con toda certeza. No hay que olvidar que nuestras normas no exigen un estudio de morfología o de morfodinámica de los ríos. Es decir, nuestras normas exigen que uno verifique las condiciones hidráulicas, la hidrología digamos que explica el caudal que discurre por nuestros ríos y en consecuencia que el caudal que van a soportar los puentes, pero no exige un diseño morfológico. Entonces, obviamente necesitamos actualizar nuestros criterios técnicos y creo que, diría, ese es un punto importante. Necesitamos incorporar en nuestras normas un diseño morfológico basado en la morfología, en la morfodinámica de los ríos. Ingeniero, nos decía que no quiere dar una fecha o tiempo muy preciso, pero ¿se puede oscilar? Es decir, ¿se puede establecer un rango de tiempo? Pero es que también depende. Nosotros podríamos decir, ok, sobre la base del tiempo de vida útil del concreto, el concreto puede tener una vida útil de 100 años, por ejemplo. Si nuestro criterio es a partir de ese tiempo de vida, bueno, podríamos decir 100 años. Correcto, claro. A lo que voy es a que, dependiendo del impacto y de los cambios en la naturaleza, eso es difícil, porque si no hubiera problemas, por ejemplo, con la crecida de los ríos, no tendríamos que preocuparnos probablemente tanto por los puentes como nos tenemos que preocupar quienes todos los años vemos estos fenómenos naturales. Ahora, se ha conocido también que hubo una advertencia en 2019 y un estudio, eso es información pública, que ya se ha dado a conocer, es más, la recogen algunos diarios, entre ellos Perú 21 el día de hoy, es decir, ya había un informe de la concesionaria que advertía de la necesidad de un reemplazo o reforzamiento. Decía, 2019 se advirtió presenta daños en sus elementos estructurales y funcionales, grietas en la losa y superficie de rotadura, armadura de refuerzo expuesta y corroída, pérdida de recubrimiento del concreto en veredas, socavación en losa a nivel de cimentación del estribo de la margen derecha
y muros de encauzamiento. ¿Cómo lee usted lo que yo acabo de leer? Yo lo he leído en términos técnicos, pero ¿cómo traducir esto? ¿Qué revelaba del puente este informe del año 2019? Bueno, definitivamente revelaba que era un puente que estaba alcanzando su vida útil, ¿verdad? Definitivamente. Se debió haber, digamos, recogido estas advertencias definitivamente. Pero yo diría algo más. El 2007 hubo todo un programa para establecer, cuantificar los niveles de riesgos de diferentes ciudades de la costa peruana. El 2007 se elaboró el mapa de riesgos de Chancay, es decir, Chancay estuvo incluida. Y en ese estudio ya se señala un nivel de riesgo alto la zona donde se ubica ese puente, es decir, 2007, no es nuevo, el 2007. Ustedes pueden encontrar el 12 años antes de este informe que revelaba ya todos los daños y la erosión en el puente mismo. Exactamente. No en el puente en específico, definían como una zona de alto riesgo a la zona en la que circunscrita, digamos, en la que se circunscribe la información que arroja este informe técnico. Es que vean, no es que las herramientas técnicas que tenemos ya nos permiten identificar la probabilidad de riesgo, digamos, entonces sabíamos, claro, sabíamos en el sentido de que es la comunidad, ¿verdad? Sí, si me permite, es que ya teníamos la información. Así es. Para ser francos, honestos y directos, ya. En 2007 ya se revelaba un peligro de la zona en general, debido justamente a estos embates. En 2019 ya había un informe mucho más preciso. Hoy, 2025, hemos visto lo que hemos visto. Entonces, como quien dice, guerra avisada no mata gente. La guerra estaba avisada. Esa podría ser la conclusión. Mire, es que no es una pregunta simple. No se olvide que hay diferentes actores en toda la cadena del manejo de los riesgos en nuestro país. No sabemos en qué punto de esa cadena está de alguna manera el cuello de botella. No, claro, no establezco responsabilidades. A lo que voy es a que, fríamente hablando, por lo menos ya sabíamos, estábamos advertidos de una u otra manera de que esto suponía un riesgo. Había indicios suficientes para tomar, digamos, acción urgente, si se quiere. Muy bien. Y hemos visto que la presidenta de la República ha pedido al ministro de Transportes que se proceda a una supervisión de todos los puentes en nuestro país. ¿Es razonable reaccionar así ante esta circunstancia en vez de hacer las cosas a su tiempo? ¿Cuántos puentes hay en el Perú? ¿Cuánto puede tomar supervisar el estado de todos ellos? Mire, no tengo la cifra exacta de cuántos puentes podríamos tener, pero deberíamos sí establecer quizás dos puntos importantísimos. De todo el volumen de infraestructura que se ha identificado que requiere el país en el documento que define, digamos, el déficit de infraestructura crítica en el país, más o menos el 85% requiere o está asociado a la infraestructura de transportes. La presencia de puentes en la infraestructura de transportes, bueno, creo que es muy simple de inferir que es importante. En suma, hay un volumen importante de puentes en el país. Va a haber otro número igual de importante en el futuro. En todo caso, no considero que deberíamos, digamos, tomar una acción reactiva, más bien siempre una acción preventiva. Eso sería lo deseable. Ingeniero Ronald Gutiérrez, especialista en ingeniería hidráulica, nos ha hablado de los ríos con el rigor de un doctor en ingeniería, como es el caso suyo. Muchas gracias por estar acá y muy buenos días, y por prevenirnos de que las cosas no hay que hacerlas cuando se producen desgracias, sino hay que tener un planeamiento permanente para garantizar que no se produzcan precisamente accidentes penosos que ha costado la vida a 3 personas, como es el caso en Chancay. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Y solo muy brevemente, creo que todo este coro de opiniones es importante, digamos, la opinión de los ingenieros. Por supuesto que sí. Así que saludo esta invitación. Que sí, por eso lo hemos invitado.